Bienvenidos a este programa, a fondo, porque nuestro invitado de hoy acaba de aterrizar en la nueva EPS. La EPS más grande de Colombia tiene 11 y pico millones de usuarios, ¿no? De afiliados. Y ahí han llegado muchos de los afiliados que han tenido que salir de otras EPS que han sido liquidadas. Fue intervenida y me acordaré yo, 2022, algo así. 2024. 2024, perdón. Fue intervenida en el 2024 por el gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que encontraron pues unos problemas financieros muy, pero muy grandes. Y antes de hacer la presentación que yo le tenía aquí planeada y preparada a el nuevo interventor Jorge Iván Ospina Gómez, quería preguntarle por una trino que hizo Daniel Quintero, el Supersalud que acaba de ser nombrado también. Se lo voy a leer, doctor Jorge Iván, porque es médico. He solicitado la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas. Vamos a evaluar sus acciones y resultados para ver si se continúan o se retiran. ¿Usted qué puede decir? Yo le oí alguna declaración por ahí en un medio de comunicación, pero ¿qué tiene que decir antes de entrar a decir qué es lo que está haciendo en esa EPS? Pues yo creo que todo hay que cogerlo con tranquilidad, porque si un superintendente solicita evaluar los quehaceres de un interventor... Que acaba de llegar. No, pero de todos, digamos que va por el camino correcto porque hay indicadores que deben ser cumplidos. Una intervención del Estado no se debe adelantar por adelantarla, sino que tiene que cumplir unos objetivos, porque una decisión tan grande como retirar a los administradores habituales de una entidad y administrarla al Estado demanda un cumplimiento de unos objetivos y metas. Yo creo que hay que tomarlo por ahí y de alguna forma hay que tomarlo con tranquilidad. Sí. Sí, pero no le estaba pidiendo usted la renuncia a Daniel Quintero. Pero digamos que si tampoco, solo llevo 15 días, pues debe tomarse con tranquilidad ese hecho y señalar que pues estamos para cumplir objetivos y seguramente estamos para satisfacer las necesidades de la superintendencia como institución y él como superintendente. Antes de comenzar, yo quiero hacer un poquito la historia de la nueva EPS. Usted me dice si estoy equivocado o no con esta corta historia. El 1 de agosto del 2008 fue el nacimiento de esta nueva EPS con una misión que era pues reemplazar el Instituto de Seguros Sociales, ¿no es verdad? Era una EPS que mejor dicho, que surgía para reemplazar esta entidad que ya acumulaba muchos problemas serios económicos y en materia de atención sobre todo. De eso hace 17 años, imagínense. Y desde el inicio contó con un respaldo sólido porque estaban además y siguen estando las cajas de compensación familiar, CAFAM, Colsubsidio, Compensar, Confenalco y Confandi. Además del Estado colombiano, ¿no es verdad? Digamos, cosas del comienzo de esta vida de la nueva EPS, se volvió de un momento a otro en la aseguradora más grande de Colombia, con más de 11.5 millones de afiliados a su cargo en la actualidad, con ese chuchuchú del tren que dijo el presidente, que se fueron liquidando muchas entidades y muchas EPS, y terminaron todas en la nueva EPS. Entre el 2011 y el 2020 vivió un periodo de expansión y aparentemente se firmaron múltiples contratos con prestadoras en todo el país y se amplió su cobertura. Sin embargo, después se conoció que ese crecimiento había sido a un costo muy alto, ¿sí? Y se descubrió que había un pasivo muy alto
Y ahí empezó Cristo a padecer, como dicen. Después vino un punto de inflexión que fue la pandemia en el 2021. Y pues a raíz de esta crisis sanitaria, después la gente se volcó, ¿no es verdad?, al sistema de salud, y entonces se triplicó todo. Y eso aumentó más la crisis que ya traía la nueva EPS. Lo que sabemos es que para ese momento, en el 2022, la deuda ascendía a 5.4 billones de pesos, aunque el patrimonio todavía era positivo, porque tenía 485.209 millones. Sin embargo, ya los problemas de caja eran evidentes y en el 2023 el panorama se agravó, porque la deuda se duplicó y alcanzó los 11.7 billones de pesos. Y según el gobierno de Gustavo Petro, pues la administración anterior había ocultado alrededor de 5 billones de pesos. Eso es lo que dice el presidente Petro, lo que implicaba pues unas cifras que no se conocían y que había una manipulación en toda esta tramoya que querían montar, de que todo estaba bien, pero que realmente no estaba bien. Lo que es cierto es que ante semejante escenario, en el 2024 decide el gobierno de Gustavo Petro intervenirla, ¿no es verdad? Y desde entonces ha habido varios, pero muchos, demasiados diría yo, porque ¿para qué tantos, no? Interventores que han asumido el liderazgo de esta nueva EPS, que repito es la más grande, y usted acaba de aterrizar en medio de esa. Acaban ahorita de aterrizar y ya tiene un problema con Daniel Quintero. Usted me dirá. Y hoy enfrenta una situación, la nueva EPS, muy complicada porque la deuda ha aumentado y en el 2025 se dice que la deuda ya alcanzaba los 21.37 billones de pesos con un patrimonio negativo del 6.25 millones de pesos. O sea, la cosa está más difícil hoy. Hoy además hay una crisis en la obtención de medicamentos por las personas que antes pues la EPS se las daba, la nueva EPS se las daba, entonces ha aumentado el costo de los usuarios del sistema que ahora tienen que recurrir a su dinero para comprar esos medicamentos. ¿En qué estamos hoy? Ya que usted aterrizó, conocen, Jorge Iván Ospina no tiene que presentarse, pero yo lo presento de todas formas. Ha sido un político de vieja data, diría yo, ¿no es verdad? Pero me hace ver anciano. De vieja data. Bueno, ha sido alcalde de Cali. Es médico, además, y ha sido, digamos, un político que pertenece siempre al Partido Verde, ¿no es verdad? Sí, eso es lo que yo me acuerdo. Hoy no sé dónde está. En el Verde. ¿Usted sigue en el Verde? Sí, claro. Ah, vea, ahí está. Y además de eso, pues ha sido parlamentario, ha sido congresista y, bueno, ha tenido momentos muy importantes en su carrera y hoy aterriza como... sí, interventor de la EPS más grande de Colombia, que está en una de sus peores crisis. Así es. Al punto de que ya hay rumores de que la quieren liquidar. Bueno, no podía ser mejor la evaluación y la presentación de la síntesis de lo que ha sido la nueva EPS. Sin embargo, permítame redoblar algunas líneas de trabajo ahí. Sus socios fundadores son cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación nacieron por allá en los años 50 por un decreto de Rojas Pinilla que después se cristaliza en la Junta Militar y que posibilita que los recursos de los empresarios puedan ser utilizados en términos de desarrollo y gestión de su masa trabajadora. Las cajas de compensación rápidamente evolucionaron a subsidios en salud, ganaron vasta experiencia en la provisión de medicamentos y algunas cajas de compensación lograron incluso instalar servicios de salud para su población. Eso cambia con la Ley 100 del año 93. Se les orienta que sus recursos ya no pueden ser utilizados como los venían utilizando y ellos cambian el perfil de su proyecto y por tanto deciden evolucionar a ser empresas promotoras de salud. Siendo socias fundadoras de la nueva EPS,
CAFAM, Colsubsidio, Confenalco, Confandi, de mucha importancia. Y existiendo la otra línea de trabajo, como lo has dicho muy bien, y es el antiguo Seguro Social y sus afiliados, como parte del Estado, llegan a conformar este proyecto llamado Nueva EPS. Ese es un proyecto grande en términos de población afiliada y es un proyecto grande en términos de los servicios que se le deben de ofrecer a esa población afiliada. También lo dices claro, hubo una pandemia. La pandemia dificultó la atención de las enfermedades habituales y crónicas que tenía nuestra población, el hipertenso, el diabético, el cardiópata, etcétera. Acumularon una carga de enfermedad y esa carga de enfermedad se expresa después de pandemia que aumenta todo, ¿no? Los bienes y los servicios en salud. Está escrito en todo el mundo, María Jimena, no existe un país donde no se haya descrito esa carga de enfermedad acumulada que incrementó la demanda de bienes y servicios en salud y desafortunadamente incrementó las muertes. Porque la acumulación de todos estos procesos sin atención oportuna significaron agravamiento, complicación y secuelas para las personas que lo portaron. Y a lo mejor es importante resaltar ahí que la pandemia también trajo consigo un incremento de las patologías vinculadas a la salud mental. Entonces, la pandemia también nos trajo un deterioro de la salud mental de todos nosotros porque la psiquis se afectó producto de la pandemia. Esa carga trajo unos picos de aumento de demanda de bienes y servicios con la misma plata y trajo unos déficits. Y esos déficits fueron realmente importantes sin tener mayores aportes por parte de los socios fundadores, incluido el Estado, para resolver ese pico de demanda de bienes y servicios que trajo. Y además, que es importante como en esta línea que estamos trabajando, un modelo de salud que no tiene en cuenta los entornos ambientales donde está el ciudadano. Y por tanto, un modelo de salud que solamente interviene el sujeto como enfermedad, sin mirar el ecosistema donde gira, por supuesto, trae mayor gasto en salud. Eso es claro. Pero, Jorge Iván, una de las cosas que quedó claro es que después de la intervención que fue en el 2024, la EPS no se ha podido recuperar, sigue la crisis se sigue ahondando. ¿Qué fue lo que qué ha encontrado? Porque algo uno interviene, el Estado interviene para mejorar, ¿no es verdad? Pero lo que ha pasado con la nueva EPS es que la intervención ha sido peor aún, porque ha aumentado la deuda. Y el servicio es cada vez más deficiente. Yo no estoy tan de acuerdo con plantear el hecho de que el Estado intervino y las cosas empeoraron, sino que el Estado interviene y descubre un montón de cosas que no tenían por qué estar. Por ejemplo, ahora, todavía en el 2026 estamos contabilizando facturas del 2023 y el 2022. ¿Que no fueron pagadas o qué? Que no fueron registradas y como no son registradas, no se expresa como déficit y no se expresa como dificultad en cuanto a los parámetros financieros de la compañía. Entonces, si usted no puede registrar en línea lo que factura, menos puede pagar oportunamente a su proveedor y menos puede tener unos estados financieros adecuados. Ese sería un problema. Pero otro más grave es algo que se llama la nota técnica. Voy a tratar como de explicárselo con un cuadrito porque no es tan sencillo, pero me parece que es donde está el eje de la discusión. Y es que usted tiene unos indicadores de gestión, de morbilidad, de mortalidad, de frecuencias de uso, etcétera. Pues ese cuadrito no está diseñado ni estructurado. A ver, le explico. Y ese cuadrito Una EPS debe saber de qué se enferma su población. Debe saber de qué se muere su población. Debe saber cuántos hipertensos tiene, cuántos diabéticos tiene, cuántos cardiópatas tiene, cuántas personas tiene con algún tipo de afección. Eso se llama dispensarizar. Es decir,
tengo clasificada mi población de acuerdo a si está sano, tiene un factor de riesgo, es un enfermo, tiene una secuela. Y de acuerdo a eso usted planifica sus servicios, planifica la adquisición de sus medicamentos. Pero como puedes entender, esa nota técnica varía de región. Es diferente la del Chocó a la que puede tener los llanos, es diferente la costa a lo que puede tener el valle, es diferente Bogotá a lo que puede tener Antioquia. Teniendo esa nota técnica, planifico la acción. La nueva EPS careció ¿de nota técnica? De nota técnica altamente calificada. Careció antes de la intervención, careció durante la intervención y ahora un reto mío es construirla con un nivel de perfección que posibilite planificar servicios. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿dónde está uno de los problemas? Uno de los problemas es que si usted no sabe y no ha caracterizado bien su población y no la ha caracterizado de manera diferencial por región, pues tiene problemas al planificar la prestación del servicio y tiene problemas en la relación contractual de esa prestación del servicio. Y por eso, muchos de los agotamientos que hoy se tienen. Entonces usted puede decirse así, planifico un servicio para cardiopatías en Nariño y en Nariño lo que tenemos como patología es un problema digestivos de cáncer gástrico. Es un ejemplo. Entonces, por eso, parte, digamos que de la crisis no solamente tiene que ver con los volúmenes que usted me está hablando, sino tiene que ver ante todo por la dificultad de tener detalle de la morbimortalidad de sus usuarios. En materia entonces de pagos, ¿por qué no nos explica? Porque también hay toda esta cadena de quejas, ¿no? Entonces, la nueva EPS no le paga a las hospitales, a las clínicas. Entonces, tampoco se le paga a los gestores farmacéuticos, que son los que proveen a las clínicas y al sistema de las drogas. Y una de las cosas que está pasando es que se ha aumentado el pago, o sea, el dinero que utilizan los afiliados para compra de drogas que antes les daba la EPS. Incrementa lo que se llama el gasto de bolsillo en salud. Correcto. Y al incrementarse el gasto de bolsillo en salud, compromete otro tipo de actividades que la familia tiene en su canasta familiar. Si yo incremento el gasto del bolsillo en salud, pues estoy reduciendo la oportunidad de pagar el arriendo o de garantizar la educación de los niños o incluso afectar el abastecimiento alimentario. Por eso es tan delicado que se incremente el gasto de bolsillo en salud. Y se ha incrementado. Se ha incrementado, pero lo que gasta el Estado colombiano en materia de salud no es poca cosa en el contexto local y en el contexto regional. Por tanto, la necesidad de ser eficientes con el dinero que gasta el Estado colombiano en materia de salud. Y en nuestro modelo no se es eficiente en relación al gasto de salud. Se gasta mucho dinero de forma irracional donde no debería hacerse. Se gasta poco dinero en intervenir aquellas variables que si se intervienen pueden reducir los problemas de enfermedad y se ha roto una máxima fundamental que señala lo siguiente desde Almata 1980. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Es un estado integral de bienestar. Y entonces, al usted afectar esa máxima, el gasto en salud se hace de forma asistencialista y al hacerlo de forma asistencialista con incentivos perversos, el modelo no funciona. Pero además, ¿por qué pasa lo que usted está señalando? Por esta gráfica, embargos de 2.5 billones de pesos. Hay embargos a la nueva EPS. Nos embargaron durante el mes de noviembre, octubre y diciembre del 2025. Y al embargar una cantidad tan importante con tan solo 4 juzgados, 2.5 billones de pesos, trastocó y dificultó el plan de pagos que habitualmente se debiera adelantar. Si usted le sustrae a una entidad 2.5 billones de pesos de su presupuesto y los mantiene embargados, recordemos, María Jimena, que cuando un juzgado hace un embargo, no solamente embarga lo que está
solicitando el deudor, sino un recurso adicional. Saca de circulación esta plata y no tiene cómo pagarle a gestores farmacéuticos, proveedores de atención primaria, personas que adelantan acciones en clínicas, trasplantes, etcétera. Entonces, este es un tema que afecta a lo que usted ya estaba señalando y que necesita ser resuelto de forma inmediata, pero ante todo. ¿Y cómo va a resolver usted ese embargo si toca pagar? Una cosa, planteamiento. ¿Tú has escuchado el planteamiento constitucional de que los recursos de salud son inembargables? Entonces, es muy importante que los señores jueces nos puedan compartir cómo un precepto de esa magnitud que estabiliza la salud para los ciudadanos son embargados. Y es también muy interesante revisar por qué tan solo 4 juzgados tienen los embargos de 2.5 billones, del 80% de 2.5 billones. ¿Y usted cuando llegó ya encontró ese embargo? Claro, lo encontré y me encuentro que el juzgado primero civil del circuito de Florencia, Caquetá, nos tiene 747.000 millones embargados, que el juzgado 26 civil del circuito de Bogotá nos tiene 182.000, que el juzgado segundo promiscuo de Puerto Rico Meta, o Puerto Rico Caquetá, yo no estoy seguro, 178.000, y un juzgado de Cartagena nos tiene estos recursos. Entonces, cuando usted tiene ese secuestro de los recursos y tiene que mantener una red oportuna y está cerrando vigencia porque es noviembre, diciembre, octubre, pues por supuesto viene una dificultad mayor a la hora de mantener servicios de salud habilitados. Eso, bueno. Y en temas de el estado financiero, porque ya no sabemos cuál es realmente el hueco grande, porque las cifras varían, ¿no es verdad? Entonces, la Contraloría incluso hizo una investigación sobre todo lo que pasaba en el sistema de salud, pero también la contabilidad que se descubrió después, o que según el presidente Gustavo Petro se encontró, de cerca de 5 billones que no se tenían, digamos, metidos en la historia de la nueva EPS. ¿En qué está la nueva EPS en materia de estados financieros? Eso es muy importante también entenderlo. Sí, y se hace mucho más importante cuando la decisión del presidente Gustavo Petro es no liquidarla y adelantar un proceso de capitalización, aumentando la participación del Estado colombiano en esa entidad. Y cuando se necesita capitalizar, sí que es necesario tener los estados financieros. Saber bien cómo está. Claro. ¿Cómo está? Entonces, los estados financieros del 2023 por fin se han logrado, pero estamos cerrando 2024. Este mes de mayo, ya con mi gestión como interventor, lograremos tener los estados financieros del 2024. Y como ya hemos logrado mejorar los procesos de registro y hemos logrado perfeccionar el software que hemos adelantado para ello, en términos de 3 semanas, tener los estados financieros del 2025. ¿Qué ocurre, María Jimena, en el sector? Esto es un sector muy diverso, con múltiples proveedores de todo tipo. Hay proveedores home care, pequeños espacios o servicios de cuidado en casa. Hay diferentes gestores farmacéuticos, hay empresas de atención primaria en salud, hay hospitales de segundo y tercer nivel y hay población. Es decir, más de 11 millones de usuarios en todo el país. Eso dificulta los registros y eso también demanda que una de las principales inversiones que debe adelantar la nueva EPS es en una robustez de sistemas de información muy grande. No solamente para poder registrar nuestras cuentas, sino fundamentalmente para poder caracterizar nuestra población. Si yo caracterizo nuestra población, si yo sé su edad, si conozco sus determinantes ambientales, si conozco sus patrones genéticos, si conozco sus antecedentes familiares en enfermedad y si conozco de qué sufre, puedo adelantar una mejor gestión del riesgo, evitar la enfermedad o planificar sus servicios. ¿Por qué entonces hay este descontento por parte de las clínicas que dicen que la nueva EPS no les paga? Precisamente por eso, porque
hay múltiples formas de relación contractual con la salud, en el sector de la salud. Ya. Hay unas fórmulas que se llaman por evento, les encanta a algunos prestadores, no tanto a nosotros. Hay otras formas de facturación por pago global prospectivo, que es como le doy un grupo de población, usted gestiona frente a ellos hasta que logramos un límite, acordando tarifas. Hay capitación, le doy la población a la entidad y la entidad lo gestiona. Y todo eso, todas esas fórmulas de gestión y de contratación necesitan ser parametrizadas. Pues bien, el sistema de información que tiene la nueva EPS no ha posibilitado una parametrización oportuna y por tanto la facturación no es una facturación oportuna. Y además, esto es importante señalarlo, existe una cosa que se llama anticipos. Sí. Y es recursos que se le entregan al prestador de servicio que después deben ser conciliados. No ha sido tampoco sencillo conciliar esos anticipos. Por eso hay dificultades, sin dejar de decir que hay un problema de caja y que por eso pagar es complicado. O sea, estamos en una situación muy difícil. O sea, ¿cómo salir de ese cuello de botella en medio de una discusión que ha dividido el país en torno a la reforma de salud? Porque ese es uno de los temas que yo creo que también ha afectado, ¿no?, a la gestión de la nueva EPS, la discusión de no tener claro qué es lo que va a pasar en el sistema de salud y esa como polarización alrededor de la reforma, porque entonces unos dicen que defienden las EPS, que la van a acabar porque Petro las acaba, y Petro dice que el problema es que las EPS han cogido la plata y se la han gastado en otras cosas. María Jimena, a mí me parece muy injusto, lo digo de verdad porque conozco el tema, que le echen toda la responsabilidad de las dificultades de salud al presidente Gustavo Petro. Me parece no solamente desdichado como planteamiento, irresponsable como planteamiento, sin sentido histórico. Mira. ¿Por qué? Porque se han liquidado, antes de que llegara Petro, se han liquidado 100 EPS en Colombia. Petro no tuvo que ver con la liquidación de Café Salud, ni de Salud Cop, ni de Caprecom, ni de Cali Salud. No, la crisis le tocó a Alejandro Gaviria cuando fue ministro de Salud. Entonces, es un déjà vu. Ocurrió en el 2001, ocurrió en el 2008, ocurrió en el 2018 y ocurrió ahora. Porque efectivamente nuestro modelo de salud es un modelo que tiene unos incentivos que tienen que ser superados. Y efectivamente, a pesar de que no lo digan, porque en sociedades polarizadas no lo dicen, el modelo de salud demanda una reforma estructural. Uh-huh. Entonces ahora, algunos, digamos, de manera tal vez maniquea, o oportunista, intentan señalar que el problema es Petro. Entonces yo le pregunto a Colombia, a través de tu portal y de tu podcast, ¿es Petro culpable de la liquidación de Salud Cop? ¿Tiene Petro velas en el entierro de Café Salud? ¿O tiene Petro responsabilidades en la crisis hospitalaria del 2006? ¿O tiene Petro algún tipo de presión o circunstancia de lo que es el modelo? No. Lo que hace el presidente Petro es proponer una reestructuración, proponer un rediseño del modelo para que el modelo pueda superar las angustias que se tienen. Pero comenzamos, digamos, se ha ido ajustando el modelo, pero comenzó con la pelea contra las EPS y resulta que el mismo gobierno ha concluido que con las EPS hay que convivir, o por lo menos con las que están todavía bien planteadas. Pero al comienzo se planteó que las EPS eran el diablo. ¿Sabes qué? Que algunas sí han sido el diablo. Porque han sido unas entidades mercantiles, han sido unas organizaciones que no han gestionado el riesgo, María Jimena, sinceramente. Como por ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna vez te han llamado a ti la EPS para preguntarle si fuma? ¿Alguna vez te ha llamado para decirte usted se ha hecho la citología? ¿Le ha preguntado si tiene un hijo adolescente que pueda tener algún tipo de adicción? ¿Le ha preguntado cuál es el entorno donde habita? Preventivo, dice usted. Nunca. O le pregunto, ¿alguna vez la EPS ha comprendido la importancia del entorno donde se habita para evitar la enfermedad? Le voy a dar otro dato.
una epidemia como la que hemos tenido en Colombia por dengue, chikungunya, Zika, que genera malformaciones congénitas. La produce un zancudo. Sí. Un zancudo que infecta a una persona sana, enferma, recoge el virus y lo traslada a una persona sana. La epidemia en Colombia multiplicó por millones. La carga de enfermedad de esta situación fue realmente dramática. Las muertes por dengue con manifestaciones hemorrágicas son importantes. ¿Qué papel cumplieron las EPS al respecto? Nada. No cumplieron al respecto y ellos podrían decir, es una responsabilidad del ente territorial, pero el que tiene los afiliados es la EPS. Entonces, son elementos para señalar la importancia de la reforma y son elementos para plantearle a todos, incluso al doctor Alejandro Gaviria, a quien respeto mucho. No hay que llenarse de tensión cuando todos sabemos que sin la reforma nuevamente tendremos una crisis. Esto, un déjà vu. Ya lo vivimos. Yo me imagino que otros señores deben de estar en su casa diciendo, se vivió con Saludcop, se vivió con Café Salud, se vivió con los hospitales. Ya. Estamos en lo mismo. Ahora, hay una diferencia en este gobierno que ha dicho, mire, la cantidad de plata que por usuario se le manda a las EPS es demasiado. Y el ministro ha decidido, el ministro de Salud, ha decidido en los últimos 2 años reducir ese dinero por usuario, ¿no? La UPC, porque no hubo acuerdo, no llegó a un acuerdo y creo que la última vez decidió hacerlo aumentando solamente el índice de inflación. María Jimena, escúchame porque es importante y sensible. Este año el incremento fue del 16%. Sí, este año sí, pero el anterior no. Ah, bueno, no quiero Estamos hablando del anterior. Sí. Este año fue del 16%, que fue muchísimo mejor que el 5%, punto no sé qué, del año pasado. Pero hay todavía un desacuerdo de cuánto es que lo que se debe pagar por usuario que está afiliado a una EPS. Sí. Está bien, y yo quiero decirte que yo acepto su planteamiento, me parece sano, pero es inapropiado cuando las empresas les interesa tener enfermos, no tener personas sanas. Si yo tengo enfermos, entonces me interesa facturar al enfermo. Y si ese enfermo tiene una póliza, dígase que es una póliza de SOAT o una póliza de contributivo o una póliza de subsidiado o una póliza de medicina prepaga, se ha construido la idea de la necesidad de tener enfermos para garantizar las utilidades de los propietarios de dichos prestadores de servicio. Ese es un modelo mórbido. Y ese es un modelo que lo tenemos que trabajar entre todos y decirle a mis colegas, mira, podríamos nosotros ser más eficientes con el recurso, podríamos tener más medicina basada en la evidencia, podríamos tratar de tener planes de trabajo y cortes que podamos efectivamente gestionarlas integralmente para contener el gasto, porque nuestro país no es un país rico. Esa es como la forma como se debe desarrollar. O sea, usted considera que este debate de las EPS diciendo que primero se aumentó solamente el 5% el año pasado, que eso ya los dejó en una situación, y ahora se hace el 16%, que me parece que fue parte de un acuerdo, pero ¿no le parece que ahí hay un tema complicado? ¿O usted cree que lo que estaban diciendo las EPS, incluso la ANDI, que planteó un número un poco más alto, están desfasados? No, yo creo que yo también comparto contigo que el debate de la salud se ha ideologizado demasiado, que cuando hay una sociedad polarizada como la que nosotros tenemos, se puede perder el enfoque de debates necesarios como país en relación al tema de la salud.
Yo también creo que hay de parte y parte en términos de razón. Yo creo que las EPS pueden argumentar algunos temas que son necesarios, pero no me podrían negar las EPS que sin tener nota técnica apropiada, no solamente la nueva EPS, sino sin tener caracterización apropiada de sus usuarios, sin haber territorialización del servicio, no van a estar nunca en condiciones apropiadas. Y la territorialización ha sido suspendida. ¿Cómo es la territorialización? Si yo tuviera todos mis usuarios... Hablemos de esa territorialización. Si yo tuviera los usuarios en un único departamento, yo puedo intervenir ante las autoridades locales frente a las determinantes sociales que allí existen. Puedo intervenir sobre las determinantes ambientales. Puedo organizar mi red de servicios, puedo tener economía a escala para la distribución de medicamentos, puedo tener mejor control sobre el gasto en salud y las acciones preventivas. Pero si yo tengo la población dispersa, ¿cómo hago para adelantar un taller de educación sexual y reproductiva? ¿Cómo hago para caracterizar poblaciones con idiosincrasias y proyectos culturales tan distintos? Por tanto, territorializar nos asocia. ¿Qué diferencia tan grande debe existir entre una comunidad guajira y una comunidad llanera? Entonces, ese tipo de temas idiosincráticos y culturales orientan a que la salud tenga que ser más territorializada y orientan a que de la mano de la territorialización yo puedo utilizar adecuadamente los usos y costumbres, la tradición y la red de servicios para poder proteger a las personas. Y eso es lo que se perdió. Eso se ha perdido por decisión del Consejo de Estado al prohibir la territorialización bajo el argumento de que se violentaba la libre escogencia, cuando la libre escogencia tiene unos marcos donde se desarrolla. La libre escogencia también tiene una definición por la propia Corte de qué es la libre escogencia en el sector de la salud. Claro, lo que pasa es que el argumento que se tenía en ese momento para hablar de territorialización era que era muy difícil que si yo me enfermo, yo vivo en Bogotá, si yo me enfermo, no sé, en el sur del país, ¿cómo hago yo para entrar al sistema? Eso por un lado, pero lo segundo es que como está hoy el sistema, si hay un paciente enfermo en Leticia, en lugar de que se quede en Leticia o se lleve, no sé, al centro más, pues muchos de ellos se trasladan a los mejores hospitales, que serían Medellín y Bogotá. Bajo la territorialización, ¿eso no serviría? ¿No funcionaría así? ¿O? No, porque siempre la urgencia vital y el riesgo vital debe ser atendido en el lugar donde usted se encuentre. E incluso los procedimientos se tienen que adelantar en el lugar donde usted se encuentre y la transferencia y el pago que debe hacer de un territorio al otro debe estar garantizado. Pero usualmente las personas habitan un espacio. Somos muy territoriales y somos muy vinculados a nuestro espacio de vida. Muchas personas viven en su barrio 30 y 40 años. Y en ese marco del territorio y del arraigo es donde la territorialización tiene un diferencial y un impacto muy grande. Si usted no territorializa, pues va a tener una dispersión de la forma como gestiona los recursos. Pero ¿cómo le garantiza usted a una persona que tiene un problema, se enferma y dice, mire, es que el hospital que queda mejor para lo suyo queda en Bogotá, en Medellín, en Cali? Por territorialización no, porque los consejos, porque además eso lo decidía, en el proyecto lo decidía, creo que era pues el distrito, el municipio, y decía, este se va para allá, este se va para acá, este se va para acá. No lo decidía la propia EPS. No, María Jimena, como cuando usted va al extranjero. Si usted va al extranjero y tiene una tarjeta de salud y se enferma, esa entidad lo atiende y posteriormente pasa la factura al pagador, que es la aseguradora que usted dispone. En nuestro país exactamente se puede hacer igual. Lo que estamos hablando es que cuando usted territorializa y lleva la lectura a un universo, no una lectura a casos puntuales, usted puede tomar mejores decisiones y organizar mejor su red de servicios. Planteamiento de la ley y de la reforma. De una reforma que efectivamente, al no adelantarse, profundiza la crisis de salud. Y hoy, en medio de la polarización, no lo quieren ver.
Pero todos saben cuando se van a su cuarto oscuro y cuando están entre genios, que miran y dicen, sí, necesitamos una reforma porque la reforma orienta a ser más eficientes con los 106 billones de pesos que se gastan en el sector de la salud. Y entonces, ¿qué le podemos decir a los usuarios, a los afiliados, a esos 11 millones y pico de colombianos que están en la nueva PS, que no tienen, o sea, que están en afugie, pasando afugios, pues porque la situación es difícil y gastando, como dice usted, dinero de bolsillo para pagar por ejemplo, medicamentos de enfermedades complicadas y difíciles, costosos, los medicamentos que antes les daba la EPS? El primer verbo rector de nuestra intervención se llama dignificar. Dignificar es que nadie puede estar vulnerado en su derecho a la salud y en su dignidad por un servicio inoportuno e irregular. Para poder dignificar, María Jimena, nosotros estamos estabilizando la red, estabilizando los pagos y mejorando la relación contractual con nuestros proveedores. Ya la gente lo comienza a observar en relación a la entrega de medicamentos. Por ejemplo, entrega de medicamentos. Por ejemplo, CAFAM. CAFAM se está estabilizando con nosotros, le pagamos los recursos que le debíamos a CAFAM para que CAFAM efectivamente entregue entre el 95 y 100% las moléculas que le corresponden. Por ejemplo, Disfarma está ya con nosotros al día y está adelantando la tarea. Colsubsidio, por ejemplo. Colsubsidio, y tuve la oportunidad de hablar con el doctor. El segundo apellido es Vélez y el primer apellido es ¿cuál? Que no me recuerdo ahora, pero con él hablé. Y en esa conversación estamos estabilizando y buscando acuerdos. Arango Vélez, acuerdos para aumentar la cobertura de Colsubsidio en departamentos como Boyacá, donde tenemos una inestabilidad. Ellos nos hicieron un requerimiento de un plan de pagos y un acuerdo para poder resolver el asunto. Y así sucesivamente dignificar, no solamente con medicamentos, sino con provisión de servicios. 2, segundo verbo rector, sanear. Es importantísimo sanear desde todos los aspectos. Sanear la contabilidad, sanear nuestros estados financieros, pero ante todo sanear una práctica muy equivocada en la nueva EPS. Y es que el pago se adelantaba por amiguismo u otras cosas, comillas, comisiones, y no se adelantaba de acuerdo a la estabilización de la red y la contratación que hay que adelantar. Nosotros estamos todos los días señalando que no puede haber comisión en un pago de salud, no puede haber comisión en el sector de la salud, porque es la plata de nuestra gente. Y tal vez nadie lo sepa hasta cuando no tenga el ser más querido enfermo y demandando servicios de salud. Y en materia, digamos, de el pago a las IPs, y pues a las clínicas y a los hospitales, ¿cómo se está regulando? Porque ese es el otro cuello de botella. ¿Qué está pasando ahí? Entonces se está pagando de acuerdo al fortalecimiento de la red estratégica de la entidad. Hay algunos que no están en ese nivel de ser la red estratégica, tendrán que esperar un poquito, pero primero tenemos que garantizar evitar el riesgo vital. Si evitamos el riesgo vital, estamos funcionando por el camino apropiado. ¿Para qué? Para poder con los recursos de capitalización hacer acuerdos de pago con nuestra red prestadora de servicio e incorporar una proporción muy importante en sistemas de información. Entonces decimos verbos rectores: dignificar, sanear, capitalizar. Cuarto verbo rector, transparentar. Es un poco difícil conjugarlo, pero se trata de la transparencia en el ejercicio. Por eso entonces todos los pagos que estamos haciendo lo estamos registrando por redes. Todos los jueves tenemos un en vivo donde le explicamos a la comunidad quiénes son los que van a recibir el pago para que no haya por allí ningún tipo de comisión o intermediación y el proveedor sepa que es una forma transparente en este reglamento que tenemos de pago. Y adicionalmente estamos en un desarrollo de reorganizar nuestra red.
Nosotros no podemos seguir con pago por evento a cualquier tarifa, Sí, no eso podemos no. seguir sin revisar que las capitaciones se cumplan y debemos de garantizar que el 60% de nuestro recurso se vaya al el sector público, porque por norma el régimen subsidiado en un 60% se debe ir a habilitar el sector público. Bueno, entonces, por lo que estoy viendo, usted está en todo menos en responderle a Daniel Quintero que tiene que renunciar. O sea, usted está trabajando. Sí, yo estoy trabajando, pero además en unos métodos. Lástima, mira, ¿quieres que le diga a María Jimena? Es el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida. ¿De verdad? De verdad. De todos los que ha tenido. De verdad. Mejor que ser senador, mejor que ser 2 veces alcalde, mejor que ser director del hospital universitario, mejor que ser secretario de salud, mejor que ser hospital básico. Yo Sí. me siento muy contento Sí. porque es algo en el que conozco que podemos Usted sacarlo conoce. adelante y sabemos que podemos garantizar la salud de más de 10 millones de colombianos. Entonces, esto me fascina Usted- y lo vamos a poder efectivamente Sí. resolver y lo vamos a poder Pero- dejar muy bien. Con la mano en el corazón, muchos interventores, pues sus antecesores, perdón, han sido nefastos. Han sido de verdad, no han podido, no lo lograron. Además se metieron en otras cosas que no fue arreglar de verdad la situación tan crítica que tenía la nueva PS. ¿Usted qué les diría a sus antecesores? Yo les quiero decir esto con mucha tranquilidad, pero también con mucha fuerza. A uno no le dan toda la vida o todos los días la oportunidad de ser interventor de una empresa que maneje millones de colombianos para uno ser displicente e irresponsable en dicha labor. Y si efectivamente yo encuentro que en estos procesos de embargo y encuentro que en estos procesos de provisión de servicios hay mundo oculto, los voy a enviar a la Fiscalía General de la Nación. Eso es claro. ¿Por qué? Porque es que es la plata de la vida. Es decir, yo no estoy hablando, toda la plata del Estado debe ser cubierta, pero la plata de la vida es la plata del niño que está en una incubadora, es la plata del tratamiento de cáncer de un adulto de edad mediana, es la plata de la abuelita del reemplazo articular o de reemplazo de cadera, es la plata del señor que está en una unidad de cuidado intensivo Claro. o el de una enfermedad rara o huérfana. Eso sí, de verdad que yo lo voy a hacer y usted lo va a ver, porque no me voy a quedar con que les den la oportunidad de semejante gestión y se queden colgados porque son irresponsables, de amiguismo, de milimetría económica, de milimetría nefasta. Así que yo en eso no me voy a quedar quieto. Bueno, pero eso es muy importante porque pues usted llega a una institución que ha sido señalada de haber tenido durante su intervención como entidad pues fraude contable de más de 4 billones en facturas, ¿no? O sea que por eso es que usted no puede registrarlas, mejor dicho, porque no encuentra. Entonces sí ha tenido una... Pero María Jimena, no me lo deje solamente durante la intervención. No, porque venía, antes, yo sí, también venía, estoy de acuerdo, sí, eso sí. viene mal desde antes, eso es cierto, pero cuando uno siente que el Estado llega y dice, oiga, ¿sabe qué? Es necesario intervenir. Las intervenciones generalmente son para o liquidarlas porque no funcionan, o porque se llega a esa conclusión, como hizo Alejandro Gaviria en su momento cuando era ministro. Sí. Muchísimas las liquidó Sí. a un costo muy alto, o saquémosla adelante. Sí. Esa era la idea, ¿no es Sí, verdad? sí. Bueno, espero Pero Alejandro, yo creo que quedó prisionero de una bronca. ¿Qué fue cuál? No conmigo, no, ni más faltaba. No, con usted no. Pero se quedó prisionero de una bronca frente a 2 modelos de Estado y de Ya. país. Y él, entendiendo que quedó prisionero en esa bronca, hoy su lucidez y su conocimiento está atrapado allí. Yo le tengo que decir, porque lo respeto, que hay que pasar la página, ¿ya? Y que hay que pasar la página para no estar prisionero de la bronca. Porque al final las maneras como se adelantan las cosas hay que comprenderlas en nuevos procesos de élites que asumen el Estado, con nuevas culturas de poder, con nuevas representaciones. Alejandro, mira, te quiero preguntar, ¿cierto que no te molesta que nuestra embajadora en la ONU sea una indígena, Aruaca?
¿Cierto que no te molesta que por primera vez le veamos el rostro a la diversidad étnica de nuestro país con una vicepresidenta afro? ¿Cierto que no te molesta que una persona que viene desde un núcleo familiar tan especial sea la ministra de Agricultura? Si hay algo que valorar en este proyecto es la representación de nuestro pueblo, porque si no se representa a nuestro pueblo, se profundiza y se mantienen elementos que nos llevan a una guerra. Hay que desarmar ya pasó, fue terrible, pero hay que desarmarlo para poder discutir esto con la evidencia pertinente y poder salir adelante. Bueno, yo le agradezco esa claridad y ese empuje con que viene y aterrizó en esta nueva EPS, porque se necesita realmente. Son 11,5 millones de afiliados que están hoy pues con ganas de que quien entre allá saque a la entidad de esta crisis. Muchas gracias y así va a ser. Hay preguntas, mire. A ver, unas preguntas. Mira, aquí hay preguntas, vea, aquí estamos en live en TikTok, entonces acá voy a hacerle unas preguntas, a ver cómo, yo ya ahí lo iba, pero no las tengo yo. ¿Dónde están? Listo, entonces aquí va la primera. Entonces, Walter Díaz, sí. Bueno, vea, sí, mire, hay uno que dice esto, videos modo película, dice uno, siguen apareciendo intermediarios a nombre de los nuevos interventores pidiendo coimas, ¿qué va a hacer? Eso sí ha pasado. Y he visto que comienzan a utilizar nuestro nombre para pedir coimas en relación a un privilegio en el pago. Lo que le he dicho a todos los proveedores, si me da el nombre de la persona que adelanta eso, haremos todo el esfuerzo por pagarle todo lo que le debamos. Pero tenemos que pasar del rumor a la evidencia. Porque si no pasamos del rumor a la evidencia, no podremos judicializar a aquellos que adelantan ese tipo de tarea al interior de la nueva EPS. Necesitamos ya el detalle. Entonces, por favor, proveedores, si ustedes tienen el nombre de quien está pidiendo intermediar una factura para cobrar un presupuesto, danos el nombre que lo denunciaré inmediatamente ante la Fiscalía General de la Nación. Increíble que eso esté pasando. Increíble que pase, pero pasa. Y Walter Díaz pregunta, un tema que yo creo que es interesante pues ahondar, porque tiene que ver, la pregunta dice, ¿qué opina de que hayan tumbado el proceso de territorialización dentro de su experiencia, que es la que usted estaba contando? O sea, aquí han venido muchas EPS a quejarse de ese proceso diciendo, hombre, si nosotros somos las que sabemos dónde llevar al paciente, ¿cómo es que nos van a decir ahora unas secretarías no sé, de salud del distrito tal o del municipio tal, dónde llevar el paciente que nosotros manejamos? Eso es una declaración que ha sido oficialmente conocida por parte de las EPS y que yo creo que tuvo que ver mucho con... Yo creo que es un error. Yo creo que es un error y que faltó salubrista en la decisión del Consejo de Estado. Yo creo que la territorialización puede ser también acordada con diversas EPS. Pero fíjese que eso no se estaba planteando, porque era como una junta donde estaba el municipio y es el municipio y el secretario de salud del municipio el que decide a dónde va el paciente. Pero el concepto universal que puede ser ajustado no es malo. Yo soy un hombre que creo que uno no puede desligar la salud del ecosistema donde se habita, del medio laboral donde se está, de los desarrollos culturales de cada región. Y me parece que hacer salud sin tener eso en cuenta es hacer mala salud.
Pero entonces usted lo que propone es hacer un acuerdo, incluso sentar a las EPS a hacer esa distribución. Claro. Eso no es lo que estaba planteando. Pero, por en la ejemplo, reforma. por eso se puede ajustar. Sí. Es que cuando se bloquea ya. la posibilidad de Ya. la comunicación, todo el mundo se coloca en una esquina y no funciona. Entonces uno podría decir, a ver, ¿dónde es fuerte determinada EPS? Ya. ¿Por qué no territorializamos con usted allá donde usted tiene red, allá donde usted tiene provisión de medicamentos, allá donde usted nació, allá donde usted tiene una historia? Y también definamos los órganos rectores de dicha territorialización. Claro, porque según lo que tengo entendido, lo tenía entendido, usted me corregirá, era más bien la Secretaría del Distrito, más la Gobernación, más la Alcaldía y algunos hospitales, o el director de un hospital, algo así. Era como esa la organización. Entonces decía, bueno, y las EPS, que son las que están encargadas del paciente, porque es su afiliado, ¿por qué no tienen nada que ver ahí? No se tendrían por qué desligar ninguno de los actores, porque usted no puede desligar una territorialización de su autoridad local o de su secretario bajo principios que son universales. La intersectorialidad, la participación de la ciudadanía, la incorporación de nuevas tecnologías y la sostenibilidad administrativa y financiera del proceso. Esa que es una estrategia que todavía no ha sido reevaluada, es una estrategia que se puede utilizar en territorialización. Otra cosa que yo le quería preguntar, que no sé si esta es parte de las preguntas, pero la integración vertical que ha sido acotada, que se ha ido acotando y que pues aquí también es una discusión. O sea, porque evidentemente esto afecta a la integración vertical. La integración vertical, ¿qué significa? Que hay muchas EPS que tienen sus propias clínicas y sus propias IPCs. A mí me va a partir un rayo con lo que voy a decir, pero yo tengo que decirlo. En mi experiencia, no necesariamente la integración vertical es mala para el paciente. Porque si yo tengo un centro de salud que adelanta atención primaria y tengo una base de información que la integro con el segundo nivel y con el tercer nivel, yo podría gestionar integralmente el riesgo y reducir los costos de la salud y atender oportunamente a las personas. Entonces, en nuestro país hemos hecho camino a que la integración vertical es negativa porque deja por fuera del Estado. Hay una importancia fundamental de una entidad promotora de salud del Estado, como lo es la nueva EPS y como será cada vez más en la medida en que se capitalice. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.